Pues buenas noches, Hola, buenas tardes, exacto. Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estéis. buenos días. Hola Astrid, ¿qué Pues tal? hoy estamos en el cuarto encuentro de nuestros de cinco, porque en 2 semanas tenemos la última, que el encuentro Neptuno y Saturno en Aries. Entonces tenemos Exactamente. a Ana Cervera y venga, pues explícanos. Y si estás ahí con nosotros en YouTube, dinos un hola y estamos con vosotros también. Exactamente. Bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias también por acompañarnos. Y hoy justamente vamos a hablar de lo que se llama en astrología esta conjunción Saturno y Neptuno en Aries en el grado cero de Aries. Justamente se ha hablado muchísimo de esto y no hay para menos, porque justamente estamos hablando de un acontecimiento donde la última vez que lo tuvimos, estamos hablando de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries. Mira, Astrid, en el año 593 a.C. Es tremendo, porque claro, estamos hablando de que entre ellos dos, entre Saturno y Neptuno, se van encontrando cada 36 años, ¿vale? Pero se van recorriendo los grados de lo que es la rueda zodiacal. Geométricamente tenemos estos 660 grados y van haciendo ese viaje, pero como Neptuno es tan lento, lo que es encontrarse en ese mismo grado ocurrió en el año 593 antes de Cristo y justamente fue un momento en el que había ya un cambio en el calendario, del calendario romano al calendario juliano, imaginaros, y nosotros después ya pasamos del calendario juliano al gregoriano, que es el actual. O sea, estamos hablando de momentos de grandes cambios, es decir, aperturas de ciclos y la irrupción de una energía nueva, porque Aries siempre nos habla de un empezar de nuevo, de un nuevo ciclo, de un nuevo inicio, de una nueva actividad, desde el aspecto más común de la astrología, pero vamos a ir un poquito más allá, porque Aries también refleja lo que es la identidad primera, en el sentido de que es el yo, representa el individuo. Y entonces aquí, Astrid, ya nos encontramos otra vez con la temática de siempre, ¿no? ¿Quién es yo? Y con qué nos identificamos cuando hablamos de identidad, ¿no? Nunca mejor dicho, nos identificamos con qué identidad. Y ahí Aries puede reflejar perfectamente, y así lo hace, con el personaje que empieza a actuar en la existencia, ¿no? A través de Aries. De ahí que hemos puesto el yo y el no yo, porque justamente tanto Saturno como Neptuno van a mostrarnos esta diferencia, ¿no? O sea, el Yo, yo, no yo. Estaba jugando. exactamente. Y bueno, el grado cero de Aries es un gran momento en esta relación de nuestro planeta Tierra respecto al Sol, y representa justamente el momento del equinoccio. El grado cero de Aries se da en el inicio del equinoccio, que justamente es donde tenemos el equilibrio entre las horas de luz y las horas de oscuridad, es decir, lo que son las horas del día y las horas de la noche están en equilibrio. Claro, simbólicamente esto significa muchísimo porque representa justamente un equilibrio en la polaridad, ¿no? O sea, tal como conocemos en la existencia lo que es el fenómeno de la dualidad después. Pero claro, este grado cero marca justamente un momento que es muy, muy importante, porque justamente
es la conciencia en estado naciente. O sea, incluso el grado 0 de Aries lo relacionamos, nosotros en la escuela lo estamos explicando de esta manera, con el punto cero, ¿no? El punto cero, que es justamente ese espacio energético antes, por ejemplo, de lo que sería el primer acto de autoafirmación del espíritu en la materia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ya entramos en el grado 0 de Aries, ahí es donde se inicia todo el ciclo que implica, en realidad, un coraje, al final, encarnar. ¿Por qué? Porque existir implica aceptar el tiempo y existir también implica aceptar la separación. Entonces, fijaros que ese mismo momento, ese mismo punto en el espacio-tiempo significa esa existencia que comienza, pero a la vez también es el instante mismo. Es tremendo, es por eso que es muy potente, este grado es muy potente y por eso se habla tanto, porque es muy importante en aras a cómo vamos a ver ahora justamente lo que significa ese yo, lo que significa cómo lo hemos estado viendo hasta ahora, la oportunidad que esto nos trae ahora de poder conectar con nuestra verdadera identidad, que Esto es lo sería que, ese... esto es lo que me interesa, ¿eh? Ya lo sabía. A mí también, ¿eh? Es lo que me interesa. Sí, hay Claro. una cosa, sí, hay una cosa donde tenía yo aquí mi chuleta, justamente que quería decir hoy. Cuando iniciamos los 5 encuentros, lo titulamos Los pilares de la existencia, es decir, qué es lo que el yo en la existencia se encuentra como fundaciones, ¿vale? Para mantener esa existencia y los fundamentos de la conciencia, ¿no? El poder darnos cuenta de eso. Y claro, todo lo que hemos estado explorando hasta ahora a través de los arquetipos con la astrología, pues representan el cómo podemos reconocer observando las experiencias que vamos teniendo y estudiar y ver y conectar lo que son esas estructuras que tienen que ver justamente con el tiempo y por lo tanto con la separación de lo que el origen es, ¿no? Pero sabemos que el yo en la existencia pues tiene todo su espectro de, no sé cómo decirlo esto, el yo ahí como asume todo el espacio-tiempo, ¿vale? Para, bueno, pues para expresarse, ¿no? Y que al final es con lo que nos acabamos identificando, que es lo que llamamos el personaje, ¿no? Entonces, esto, claro, representa ahora mismo un reto y un desafío muy importante, ¿no? Que es como Saturno, en este caso en Aries, representaría esa estructura interna en nosotros que llevamos tiempo, que ya llevamos tiempo astrológicamente hablando, 3 años antes con Saturno en Piscis, estaba representando un poco como la oportunidad de ir viendo que realmente miremos hacia adentro, que conectemos con nuestro mundo interior, porque justamente ahora que estamos entrando en esta fase, el reto es muy grande. Es decir, es necesario tener una buena estructura interna, porque Neptuno, que representa la psique como unidad, o sea, imaginemos que inconsciente, subconsciente y consciente como unidad es lo que representa Neptuno, y por lo tanto tenemos que desde esta estructura interna vamos a poder experimentar muchos movimientos a nivel del sistema nervioso. O sea, el otro día hablábamos del sistema nervioso a través de Urano en Géminis, pero también me acuerdo que hice
hice un guiño al Neptuno en Aries, ¿no? Que comentamos que lo hablaríamos hoy. Pues justamente sería cómo Saturno, representando la realidad de la existencia, lo tenemos coexistiendo con... Hay una alumna de una clase que me gustó mucho cuando una vez dijo que Neptuno era el tiempo divino, ¿no? Porque, claro, suena como muy paradójico, el tiempo y divino, pero realmente Neptuno viene como a explicarnos un poco esto, cómo desde el lugar donde vivimos y donde el tiempo se manifiesta, ¿no? Y que justamente sabemos que es una construcción mental, y a la vez hablar de ese aspecto divino, ¿no? Y es porque Neptuno nos permite reconocer quién somos realmente, ¿no? O sea, tenemos el yo estructurado con Saturno y el no yo que Neptuno trae como disolvente para que la estructura del yo permita que podamos encontrarnos con lo que somos verdaderamente, ¿no? Y esto es, por lo tanto, un ciclo muy interesante. Muy interesante. Muy importante también, ¿no? Y muy importante, claro. Que llevamos unos años, es como los planetas, o tú me corriges porque sí. No es mi tema, nos están también diciendo, mire por dentro. Es tan importante este mirado por dentro que en vez de tanto distracción de lo que está pasando afuera, y fíjate lo que está pasando afuera, para ver los cambios tenemos que mirar por dentro. Mirar por dentro. Claro. Es no perder la capacidad de observar y a la vez la capacidad de observar nuestros pensamientos, la capacidad de observar nuestras emociones, ¿no? Bueno, cuando digo nuestras se me hace raro, pero ya nos entendemos, ¿no? Es decir, fijaros que el grado 0 de Aries está en Saturno y Neptuno, pero al final son arquetipos que significan límite y no límite. Vuelve con esto. Dime esto otra vez. Claro, Saturno representa límite y Neptuno representa no límite. Claro, ahí es la consecuencia en la existencia de vernos limitados en un cuerpo, por ejemplo, ¿no? De ahí que existir implica aceptar el tiempo. Porque todo lo que es el proceso de la concepción humana y todo el desarrollo y después el nacimiento y todo nuestro envejecimiento o madurez, claro, es algo que está relacionadísimo con el espacio-tiempo, ¿no? Y ahí es donde Saturno implica justamente el reconocimiento de ese límite, ¿vale? Pero sin juzgarlo. Mientras que Neptuno te dice, sí, yo ya lo sé que ahí hay un límite, que es el que de alguna manera a ver, es que tengo un conflicto de intereses en mis pensamientos ahora mismo. Sí, porque, claro, es que cuando estás en el curso de milagros es como que de repente dices, uy, este pensamiento, ¿de dónde sale, no? Que es el autojuicio, ¿no? Que podemos utilizar los símbolos y verlos. ¿Dónde están los símbolos? Y claro, Neptuno te dice justamente es que no hay nada. Por eso, esa limitación es una creencia, por ejemplo, ¿no? Ese límite del que hablas, le dice el Neptuno a Saturno, es una creencia del tiempo. Yo creo que es como una oportunidad constantemente. Límite, no límite. Límite, no límite. Y eso es constante, ¿no? Límite, que estamos en el tiempo, que estamos creando el tiempo, lo creemos totalmente, y no límite, que es en este instante, en este momento. Exacto. Y Aries tiene mucho que ver con eso, con el instante, ahora, aquí y ahora. Y normalmente siempre pues se le ha relacionado con lo que el arquetipo
del planeta Marte que rige Aries, que ya lo vimos en el primer encuentro, justamente representa ese guerrero, ¿vale? Sin embargo, Aries es el principio absoluto de todo, es el inicio de todo, pero antes de ese inicio, que sería el movimiento hacia la manifestación, antes de ese movimiento hay un punto cero anterior a eso, ¿no? Y claro, aquí es como que descoloca muchísimo, ¿no? En la astrología cuando tomas al arquetipo de Aries y lo introduces desde esta mirada más simbólica, más cosmológica, más o menos dualista, vamos a decir. Fijaros que además, los que conozcáis algo de astrología, Aries viene después de Piscis. Entonces, en la rueda es como nacer a Aries, ¿vale? Viniendo de la fuente, ¿no? Aquí podemos encontrar la fuente materna, la fuente del origen, la nada, como queráis. Ese inconsciente. ¿Qué dices el Aries? ¿Qué es el símbolo del Aries? No, que Aries viene Sí, después de Piscis y por lo sí. tanto en Aries es donde hay un renacimiento, ¿no? Porque venimos de las aguas de Piscis, que sería como ese útero Ujú. cósmico, donde incluso en ese punto cero, antes de entrar en Aries, ¿con qué nos encontramos? Que no hay un predominio de la polaridad, como ocurre en el tema del equinoccio, ¿no? No hay historia todavía. Por Es por eso eso es que, que, no, porque nos están diciendo es que es constantemente tenemos esta oportunidad, el renacimiento, el instante, antes del total, tiempo. exacto, porque todavía no hay conflicto, No, pero no hay claro, nada. ¿en qué momento que ya ponemos nuestro aquí, acá, afuera, ya Pues estamos? claro, cuando empezamos a interferir con nuestros intereses personales. La identificación de nosotros mismos con el tiempo y todo. Exactamente. Y lo que me ocurre a mí Mm. como personaje en este existir. Identificando contigo, digamos, por ejemplo, ¿no? O conmigo. Exactamente, exactamente. Incluso la identificación de que hay una voluntad propia, ¿no? Mm. Sí. Uy, 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 uy. Ana, Ana, Ana. Que, Lo que vas a meternos en un lugar. bueno, esta conjunción es una conjunción que se esperaba hace tiempo, es una conjunción que yo creo que también hay mucha incertidumbre, porque en realidad justamente es la apertura de un ciclo y la irrupción de una energía nueva. ¿Hacia dónde? Esto es muy interesante, porque ahí te mantiene en un estado de conciencia que, número uno, Aries, al ser el instante, te permitiría mantenerte en presencia, pero cuando hay incertidumbre, significa que nuestra mente está polarizada hacia el futuro. Como lo Entonces ahí, dicen, bueno, no lo dicen exactamente así en el curso de milagros o la non dualidad, la duda, lo que es duda, siempre es del ego. La duda siempre es del ego. Una cosa es el cuestionamiento, la curiosidad, pero la duda, esta duda, siempre es del ego. totalmente. Por Siempre. eso, claro, por eso, porque hay un movimiento, un movimiento de separación que está inducido por la propia energía de Aries, ¿vale? Y entonces ahí entra ya el pensamiento egoico, ¿no? Y es Ujú. de ahí la incertidumbre, porque es como poder mantenerse en ese estado de presencia y llega un momento que a la que aparece un pensamiento. Mira, me ha venido lo siguiente. Aries tiene que ver con la atención. Y esto en Ujú. algún momento lo hemos hablado, hemos hecho ejercicios incluso fuera de estas conferencias. Y al momento de perder esa atención de presencia, esto está regido por Aries. Esto es Aries también.
Pero después, cuando interviene el pensamiento nos hace entrar ya en el espacio-tiempo. Y ahí es donde entra Marte, que vimos el otro día, y de ahí que tiene que ver con la lucha y Una cosa que me gustaría con la búsqueda de una respuesta. Una cosa que me gustaría apuntar aquí, el pensamiento. Le digo, los pensamientos no son malos. No, Quiero decir, son neutros. Ni malos ni buenos, son neutros. Totalmente como nubes. Y lo identificamos con uno. Cuando yo me identifico que es mi pensamiento, ahí estoy, pues mira. Estoy haciendo un juicio, claro. Claro. Pero esto a la vez lo hace Aries también. O sea, Aries te permite estar en atención plena, en un estado de presencia, que es ese instante. Entonces, fijaros que mientras estamos ahí, ¿qué está ocurriendo con Saturno y Neptuno? Pues justamente la estructura, vamos a decir, saturnina es la que nos permite permanecer en ese instante, mientras que Neptuno, a su vez, nos permite la conexión con el no-yo en ese instante, en esa presencia y estar en esa presencia. Entonces, esa es la gran oportunidad de estos momentos. Sin embargo, el Aries también tiene que, a través de un pensamiento, sea cual sea un pensamiento, ya entramos en el espacio-tiempo y salimos de la presencia. Y ese es el gran desafío de este tiempo, que va a durar muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces tenemos tiempo. Pero en realidad todo ya ha ocurrido. Por eso. Y que vosotros que estáis mirando aquí en directo, a Vicky o cualquiera, Carmen, y si quieres hacer una pregunta o dar tu opinión, ponlo en el chat y lo leo y lo pregunto si tienes alguna pregunta para Ana. Y genial. Perfecto. Ahora es el momento. Mirar, ¿cómo podríamos quizás entender la experiencia que esto nos ofrece, ¿no? Ahí es donde podría entrar una disociación en el sentido de que estamos hablando del yo y del no yo, ¿no? Entonces, estos dos espacios lo podemos vivir también de forma simultánea o podemos experimentarlo viviendo esos estados separadamente, pero también simultáneamente, ¿no? Entonces, claro, puede haber una disociación en el sentido de que quizás hay algo que me gustaría, algo que quiero, algo que deseo, pero resulta que acabo eligiendo otra cosa. ¿Y ¿Vale? esto le llamas tú disociación? Sí, porque es un autoboicot. Es un autoboicot, es decir, desde la presencia en la que yo estoy, ¿vale? Es como tener una claridad en ese estado y al momento en que aparece ese pensamiento, ¿vale? Yo empiezo a poder tener una elección donde ¿quién está decidiendo? ¿Quién está decidiendo ahí, no? Y todo esto tiene que ver exactamente con este Aries tan estimulado, ¿no? Bien, podemos tener también una sensación de reset interno, eso también puede ser que emerja también como una cierta desorientación, porque es como ¿dónde estoy? ¿No? Eso también es algo, de hecho, que ya está ocurriendo en algunas personas. Y sobre todo la oportunidad es poder renacer saliendo de una falsa identidad, ¿no? Que sería el personaje, ¿no? Entonces, ahí sería como una especie de coexistencia extraña y es por eso que es
una conjunción de la que se habla mucho porque realmente es muy importante. Y de ahí lo de la mente disociada, Astrid, ¿sabes por qué? Porque fíjate con lo que nos estamos encontrando cuando estamos practicando la no dualidad, sobre todo los momentos en los que tenemos distracciones, el entender que también cuando nos estamos distrayendo podemos tener una cierta reacción. Cuando tenemos una reacción, el poder llegar a reconocer qué es lo que me ha llevado a esa reacción. Entonces, es como estar entrando ahí en el espacio-tiempo y cada vez con una mayor densidad. Sin embargo, después sabemos que todo eso en realidad es fruto de una realidad pensada. Entonces, claro, puede haber una mente disociada por el hecho de estoy experimentando eso, ok, me doy el lugar en esta experiencia, pero luego sé perfectamente que eso ha sido fruto de un pensamiento que estoy corrigiendo. Entonces, bueno, mientras estamos trabajando ahí, sabemos que tenemos esta opción. Pero Sí. no siempre lo vemos, ¿no? O quizás no siempre algunas personas lo vemos, ¿no? Y entonces podemos estar más tiempo en una distracción, donde vuelves de nuevo como a sumergirte en el mundo ilusorio de la existencia y de repente te das cuenta y entras otra vez en ese punto cero o en ese instante de presencia y de alguna manera es como estar viajando entre ese yo y ese no yo, ¿no? Y de ahí lo de la disociación, ¿eh? Lo estaba direccionando hacia allí. Okay. Siempre para mí es sentir lo que estás sintiendo, no es tanto los pensamientos. Claro, los pensamientos son súper importantes porque creemos lo que son los Claro. pensamientos. Porque tenemos una sensación y de ahí viene un pensamiento y la reacción. Es por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y siempre es, para mí, siempre es vuelve lo que estás sintiendo. A ver, lo que está claro es que este momento es un momento en el que es como quedarnos sin historia, como quedarnos sin biografía, como la oportunidad de deshacer lo que se llama pasado. O sea, es decir, de lo que es el tiempo lineal es como algo que se está como deshaciendo, ¿no? O sea, todo esto como sensaciones, ¿no? A un nivel, Neptuno puede llevarnos a ver esto como una confusión. Y hay personas que pueden estar muy confundidas porque en realidad es como si estuviera ocurriendo una interacción en las diferentes dimensiones del espacio-tiempo y las diferentes realidades a las que tenemos como opción. Pero es esa entrada a algo nuevo donde de repente ya no me sirve lo anterior, ya no me sirve absolutamente mi historia, ya no me sirve, es decir, hay algo que me está llevando a poder llegar a una no dualidad, es decir, a entender una polaridad, pero entrar en un espacio más de no dualidad y claro, todo esto es un cambio que quien puede comprenderlo es una oportunidad, pero quien no puede comprenderlo lo puede vivir como una gran desorientación. Entonces, consejos. ¿Me tienes algún consejo, Ana? Qué difícil eso de los consejos, ¿eh? Ser. Es siempre esta oportunidad, ¿no? Sí, y es lo que Neptuno nos quiere mostrar aquí justamente es eso. Es recuerda quién eres de verdad. Claro, es que estamos hablando de lo que
está vinculado con el tiempo, con lo reactivo, con el pasado, con la lucha, con la proyección, o sea, todo lo que conocemos como mundo del ego. Y, por otro lado, lo que sería el amor como amor incondicional, evidentemente, no como amor personal. El amor transpersonal, ¿no? Lo que hablamos hace no sé si era la última vez o hace dos, es anahata, el corazón. Sí. Que literalmente pensamos que el amor o el chakra, el corazón, que es el yo te quiero a ti, tú me quieres aquí, no es transpersonal, es tan fuera de Exacto. que no te quiere más a ti que a mí, ¿sabes? Y todos tenemos acceso a ello, ¿no? Claro, y además es eso porque justamente a través de este centro es donde conectamos con ese punto cero. Y en ese punto cero justamente es donde no hay conflicto aún. Sí. Porque estamos fuera del ámbito de la separación y del tiempo. Es un campo neutro. Es como ese. Es por eso que lo de la conciencia en estado naciente es una frase que me apunté porque me encantó, pensando en este live de hoy. Una conciencia en estado naciente, o sea, ahí hay algo que está a punto de comenzar. Entonces, esa sensación la podemos tener como la sensación de que hay algo que está a punto de comenzar, pero no sé aún qué es. Y Vuelve a decirlo otra vez. sí, es como No, lo que es saber que hay algo que está a punto de comenzar sin saber qué es. Es como ¿sabes lo que me vibra a mí cuando dices esto? Es el incertidumbre. Pero después está en esta. La palabra que me viene es una palabra que tengo problemas traduciéndolo, pronunciándolo, y es incertidumbre. Incertidumbre. Sí, está en esta sensación, ¿sabes? Que está a punto, está aquí constantemente. Y ahí creo que hay pocos que sabemos estar en este estado. Exacto. Que no sabemos. No sabes. Si no sabes, o tenemos la opción de sí, creo que sé, y ya estás en la proyección. Exacto. Incertidumbre es ahora. Es como la curiosidad, es la grandeza, es el todo. Claro, la certeza interna, ¿no? Exactamente. Parece que sí, pero es como incertidumbre del personaje, para decir una cosa, literalmente soltando el control ahí y entrar en la certeza. Totalmente. Y en esa certeza es donde está la confianza de que lo que tenga que ser será. Y la gran aceptación, no resignación. Exactamente. No, es como no puede ser de otra manera. Exacto. No puede ser de otra manera. Claro. Y no aceptar lo que está pasando. Pensamos que tenemos control sobre algo. Y no tenemos ningún control sobre nada. A lo mejor a algunas personas no les va a gustar esto. Pero es un buen mensaje, porque esto es justamente lo que hace Neptuno. Es lo que disuelve es todo eso, ¿no? Toda pretensión relacionada con el tiempo, con el pasado, con todo lo que implicaría una identificación, ¿no?
Y claro, esa incertidumbre puede vivirse efectivamente como un estado de certeza o puede vivirse como un, un deseo de avanzar para ver qué es eso en lo que quiero comenzar, o incluso no se refiere quizás a una situación o a una cosa, sino a nosotros mismos. Por eso, cuando digo la incertidumbre, es como esto del no sé. Lo Ujú, único que sé, ¿sabes? Lo que decía, lo único que sé es que no sé nada. exacto. Exacto. Y ese es el gran consejo, Es mantenerse en esa actitud. No también, ¿eh? sé nada, Pero no sé desde una nada. humildad, de una curiosidad, es que es muy fácil decir, no sé nada, no sé nada, como disociación. Pero cuando lo sientes absolutamente todo y puedes aceptar absolutamente todo, porque no tienes miedo a lo que puede pasar o no pasar, eres mucho más grande que esto. Mucho más grande. Hmm. Ana. Pues ya estamos llegando, cariño. Es un gran momento, pienso, para la humanidad, para entender cómo funciona el pensamiento, qué es el pensamiento, cómo Y nos identificamos. como constantemente identificamos, yo incluido, me identifico, coge un pensamiento y ya estás en el túnel. Algunos alumnos estaban diciendo que es como tienes dos o tres secretarias diciendo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y el secretario de la secretaria, ¿sabes? Es como, y es tan fácil, por eso es una práctica, no, es como es una práctica, es constante. Totalmente. Y te olvidas y recuerdas de nuevo. Justamente es olvidar. Neptuno también tiene que ver con la memoria. ¿Así? Y sí, sí, sí. Y claro, es disolver toda expectativa, ¿no? Que viene del mundo del ego. Y es por eso que es una gran oportunidad para la humanidad, pues estamos hablando de muchos años. Estamos hablando de muchos años. Neptuno va a estar 13 años en Aries. Es decir, sería como ir sacando estas capas de la cebolla, ¿no? De lo que el individuo como principio ego representa. Es Es que por la eso que es cosa una gran oportunidad, sí, para la humanidad, porque tanto que hablamos, dijéramos, de esto, ¿no? Yo creo que se está abriendo mucho el ser en nosotros, que al final, claro, cuando hablamos de manifestación, o sea, es la manifestación del ser en cada uno de nosotros su propia experiencia, o sea, la experiencia que vivimos, voy a decirlo mejor, ¿no? Eh, y poder justamente encontrar en ello una desidentificación de, de toda identificación, perdonadme que lo repita, que viene condicionado por el tiempo y por lo tanto el pasado, ¿no? pero Y eso, toda nuestra biografía. eso va a ser como para 13 años, eso va a ser para 20 años, ¿ves? O no, lo que me han llamado la atención es cuándo termina esto y quién es que le dice esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que sufrir o cuánto tiempo tengo que... Es el personaje, la identificación con esta idea. Totalmente, porque claro, hablamos de tiempo, ¿no? Ahí está. Y en realidad es por eso, es aquí y ahora, en ese instante, absolutamente todo. Y ahí es donde podemos elegir.
pero no desde el yo elijo como yo personaje, ¿no? Mm. Creo que hoy hemos liado bastante. Bueno, es que esto da para mucho, Si ¿eh? alguien ha entendido, allá A tú. ver, sí, disculpar también porque, claro, esto es para estar aquí rato hablando de este tema, se queda corto. Ay, mira, la Vicky dice aquí, Victoria dice, Ana, sería que todo eso es para nuestro beneficio siempre. Siempre, exacto, Vicky. ¿Quién dirás que orquesta todo esto? ¿Y con qué fin? ¿Cómo? ¿Quién, Lo quién último, ¿cómo? quién dirías que orquesta todo esto? ¿Y con ¿Quién qué? orquesta todo esto? ¡Wow! ¡Qué interesante esta pregunta! Esa es una pregunta, Vicky. Tienes que hacerlo. Gracias, Gemma, por estar con nosotros. Para hacerte como una indagación. ¿Quién está orquestando todo esto? A lo que te viene. Bueno, el mundo del ego, ¿no? Está claro. Pero ya a mí me gusta que se hace la indagación, no lo sé, no de lo que he aprendido, que tengo la experiencia, hago esta pregunta y lo espero la respuesta. Sí, entonces esto es lo que podemos también proponer, ¿no? Que todos nos hagamos esa pregunta. ¿De quién orquesta todo esto? Es una pregunta maravillosa, ¿no? Porque ponemos tiempo, o sea, estamos enmarcando todo y por lo tanto condicionando todo. Ana, estamos al tiempo, cariño? Ya que Bueno, estamos no hablando pasa del nada. tiempo, hablando del tiempo, estamos quedando sin tiempo. Bueno, pues ya está. Nada. Gracias a todos por estar aquí y llevémonos esa pregunta a reflexionar porque es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Y yo creo que es algo que nos puede acompañar mucho esta pregunta todos los días. Y como es un tema que no podemos entretener aquí ahora por el tiempo, no puedo seguir porque si sigo, ¿vale? Pero al final esta conjunción planetaria, al final es justamente para darnos cuenta de esto, de quién orquesta todo esto y es como volver a reconocernos Mm, quién somos ujú. realmente, ¿no? Y evidentemente que esto traerá disociaciones y mucho, mucho. Ajá. Y en 2 semanas, el 19 de marzo, tenemos nuestra última sesión, Sí, que ahí, sería, mm, ¿qué tema tenemos? ahí tenemos el tema de la gran dualidad y justamente ahí hablaremos del Sol, la Tierra y la Luna para Poco. poder hablar de esto. O sea que Bueno, los 5 temas que estamos sacando tienen que ver con esos pilares de la existencia que pretenden permanecer ujú, y, y cómo desde nuestra conciencia poder mirar esto desde otra manera, ¿no? Desde otro lugar. Muchas gracias por estar aquí y gracias Astrid, como siempre, gracias, Ana. por este viaje y nada, ya seguimos y nos vemos en 15 días, Y yo te veo a ti antes, seguro. seguro. Un Un abrazo bien abrazo. a todos. Gracias, Chao. Gracias.